Rápidamente queremos presentar al doctor Carlos Zoe Vázquez Ganosa, secretario técnico de la Comisión de Implementación del Código Procesal Penal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, quien disertará el Fórum Análisis y Evaluación de la Implementación del Nuevo Código Procesal Penal. Serán panelistas para este fórum el doctor José de la Barra Barrera, presidente de la Corte Superior de Justicia de Tacna, y el doctor Wilber González Aguilar, presidente de la Corte Superior de Justicia de Moquegua. Recibamos con fuertes aplausos al doctor Carlos Zoe Vázquez Ganosa. Muy buenas tardes. Primero agradecer la invitación de la Presidencia de la Corte de Tacna y Moquegua, saludar a todos los funcionarios, magistrados, autoridades y público en general el día de hoy. Solamente para hacer referencia que mi exposición se basa exclusivamente desde el punto de vista del balance de la reforma procesal penal como política pública implementada en el Perú, y de tal punto que me voy a basar específicamente en temas de gestión, no tanto en el tema normativo que han expuesto ya o han precedido los expositores anteriores, pero sí para ver un tema que en toda Latinoamérica y en la región ha impactado a las reformas procesales penales desarrolladas ya por más de 2 décadas. Resumiendo un poco, antes de hablar cuáles son los resultados y cómo se gesta la reforma procesal penal en el Perú, quería hacer un pequeño introducción del génesis para poder explicar un poco los resultados después de ya aportes de cumplir 7 años a nivel nacional la implementación del código, 5 en Tacna, desde su implementación. Las reformas en Latinoamérica tienen ya aproximadamente más de 2 décadas de iniciadas. El Perú es uno de los últimos países en incluirse en el año 2006, cuando ingresa en vigencia el Código del 2004, pero la data, lo dijo William Ramírez en la mañana ya con una exposición muy didáctica, de que esto comenzó hace más de 2 décadas y en la actualidad existen aproximadamente 15 países de la región que han implementado códigos procesales penales modernos, a los que se incluyen algunos estados federales, como el caso México, o como algunas provincias, como el caso de Argentina. Recientemente, el caso del Código Procesal Penal de Chubut, por ejemplo, en Argentina, es uno de los últimos también, y muy modernos, por cierto, que recoge no solamente las experiencias de hace 2 décadas, sino también las actuales y más recientes. El segundo punto es de que hay un estudio de Máximo Langer, y yo lo recomiendo mucho, usted lo puede encontrar en internet googleándolo. Máximo Langer es un profesor de la Universidad de California, Estados Unidos, en Los Ángeles, y él hace una evaluación en el año 2007 de las reformas procesales en Latinoamérica. Y considera Máximo Langer de que, sin duda alguna, las reformas procesales en Latinoamérica fueron la mayor transformación del sistema de administración de justicia, al menos en materia penal. Se dice además que si bien los diferentes códigos procesales en Latinoamérica no han sido homogéneos en sus diseños, pese a que muchos de ellos han tomado como base el Código Iberoamericano de Mayer, sí no fueron homogéneos en su diseño propiamente dicho, sino basta solamente recordar de que mientras que en Perú, por ejemplo, tenemos un juez de investigación preparatoria que además ve la etapa intermedia, ¿no? En otros países, por ejemplo, como el de Chile, el juez de juzgamiento unipersonal ve también la etapa intermedia y no el juez de garantía propiamente dicho. O, por ejemplo, casos como el de Panamá, me contaba Vladimir Padilla el día de ayer, de que hay 3 jueces en cada una de las instancias, y esto determina que el diseño de cada uno de ellos fue no homogéneo, pero sí
todos los reformistas a nivel de Latinoamérica establecieron de que donde sí fue homogéneo en reconocer era que el paso de un sistema inquisitivo a uno de corte acusatorio. En el estudio de Máximo Langer se especifica cuáles son las causas hace 2 décadas, y este es interesante saber el ámbito en que se nacen las reformas en Latinoamérica para poder explicarles un poco qué es lo que se debe exigir a una reforma en materia procesal penal. Langer hace una síntesis del tiempo en que se vivía a comienzos de los años 80 y 90, y que fueron causas que dieron nacimiento a las reformas procesales penales. La primera fue la transición de muchos de los países latinoamericanos de dictaduras a democracias. La consolidación de la democracia en Latinoamérica experimentada en las 2 últimas décadas fue un punto de inicio para pensar en reformas de carácter constitucional. El reconocimiento de los derechos fundamentales a partir de la década del 70 y de consolidación, mejor dicho, a través de las convenciones que así lo combinaban, también fue un espacio necesario para la discusión y que determinó que los reformistas establecieran pues la necesidad de que el viejo sistema inquisitivo no respondía ya a los estándares mínimos de la reforma del debido proceso. Finalmente hace referencia al tema de la corrupción y la rendición de cuentas, que crearon un ambiente propicio para las reformas en esta parte del continente. Yo sí quiero hacer acá un pequeño introducción porque, miren, las reformas procesales forman parte de una política pública mayor que es la política criminal de un Estado. Y es importante entender esto porque una política criminal de un Estado se divide ex ante al delito y ex post al delito. Y un Estado tiene que construir políticas públicas ex ante al delito a nivel de programas de prevención o políticas públicas a nivel de prevención. Una vez que se configura el delito, ingresa a traer la reforma procesal penal, a nivel de la represión, efectivamente, de carácter racional, obviamente, y ex post al delito, a través de la reforma y el sistema de reinserción social. Esto es importante entender porque en toda Latinoamérica las críticas han sido muy homogéneas. Y han sido muy homogéneas porque a las reformas procesales penales se les dice, por ejemplo, de que generan impunidad, de que son muy garantistas, benefician al imputado. Con las mismas palabras, el tema de las puertas giratorias, por ejemplo, con las salidas alternativas, etcétera. Y lo que pasa es de que la única política pública iniciada hace 2 décadas ha sido, dentro de todas las políticas criminal en Latinoamérica, solamente el ámbito de la administración de justicia, en el ámbito del proceso penal, más no en el momento de la prevención, mucho menos en el tema de la resocialización. Y lo voy a poner con unos ejemplos que es un informe pronunciado por el Consejo Nacional de Política Criminal recientemente creado por el Estado, un informe del 28 de febrero de este año, donde da cuenta de lo siguiente, de lo que ha hecho el país en los últimos 20 años como política criminal. Y lo mencionaba ya el doctor Bonifacio en la mañana también, de que, por ejemplo, el Código Penal del 91, que tiene alrededor de 440 y tantos artículos, ha sido modificado más de 408 veces, del 91 a diciembre del 2012, estadísticamente. El 75% fueron para incrementar penas, el 22% restante para incorporar otros delitos y solamente un 4,5% fue para derogar. Y el fundamento de la derogación fue porque esa conducta o ese delito era muy leve y por tanto tenía que ser subsumido en uno más grave. El Código de Ejecución Penal ha seguido la misma suerte, no tanto estadísticamente, pero bajo la misma lógica. Del 91 a la fecha de diciembre del 2012 fue modificado
28 veces, el 72% para eliminar beneficios penitenciarios, el 14% para poner la valla más alta donde sí procede. Y el resultado de esto de acá, que nuestros legisladores consideran de que sería una metodología de prevención del delito a través de las normas, se ha determinado que no ha tenido ningún impacto en la criminalidad, al menos en el Perú. Y estoy seguro que en muchas partes de la región tienen la igual circunstancias o muy similares. Primero, que los años donde se ha dado más modificaciones al Código Penal para agravar penas, no ha tenido ninguna incidencia en la reducción de la criminalidad, sino por el contrario, al siguiente año se han incrementado exponencialmente, ¿no? Lo cierto es de que sí se ha determinado de que donde se construye más esta política populista siempre son en los cambios de gobierno y en la nueva legislatura, por obvias razones, porque se ha convertido en un populismo penal tanto reclamado por la sociedad como por los legisladores, el dar normas, incrementar penas, reducir beneficios penitenciarios como temas de prevención o como fin a la prevención, como si con eso quisieran lograr lo que siempre han apuntado. Donde sí ha tenido un impacto esta política criminal reactiva de corto plazo en el Perú ha sido en el sistema penitenciario. Tenemos ya más de 63.000 internos a nivel nacional. Esto ha significado una sobrepoblación de más del 118%, según el Consejo de Europa. Cuando un estado llega al 120% de sobrepoblación, se llama sobrepoblación crítica, ergo hacinamiento, y por tanto cualquier metodología de resocialización fracasa. Y lo cierto también es de que, si ustedes ven la cifra, el gráfico de abajo, la línea roja son el incremento de la población penitenciaria y la de abajo, el azul, es la creación de capacidad de albergue por parte del Estado. Si bien es cierto, el Perú ha creado en los últimos 5 años una capacidad de albergue del 26%, obviamente la política criminal reactiva va mucho más rápido, generando más penas, menos beneficios y mayores sanciones, si bien es cierto, pero generando, por ejemplo, mayor hacinamiento y si avanzamos eso también, por favor, si me ayudas. Entrando al tema de la reforma procesal penal, y así este preámbulo por la siguiente razón. La reforma es la única política pública visible para el ciudadano. Es donde, como lo han dicho los reformistas en los últimos 20 años, donde se ha invertido la mayor cantidad de recursos. Y lo dice Máximo Langer, y si ustedes ven la exposición de motivos del Código Procesal Penal peruano del 2004, lamentablemente no publicada en la versión oficial porque se pronuncia de una forma de repente un poco concreta respecto al gobierno de facto del país previo a la dación del código y por qué los códigos acusatorios no rinden o no son bienvenidos en dictaduras y sin democracia. Esto generó que en el debate de su promulgación, ya como una propuesta del Ejecutivo, no entrara en la publicación oficial, pero también es cierto es de que la reforma procesal penal, y tiene que explicarse bien esto de acá constantemente, su trabajo, su ámbito de trabajo es ex post delito y no ex ante, y por tanto un Estado debería trabajar políticas de prevención, porque la reforma procesal penal no va a responder a temas de prevención específicamente, sino ya al tema de represión racional, como se le conoce al sistema procesal penal. En la actualidad existe una comisión especial de implementación a nivel nacional, está conformada por el ministro de Justicia, el presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación, el ministro del Interior y el ministro de Economía y Finanzas, que son los que disponen la implementación, su progresividad y su forma de implementación a nivel nacional. Es la máxima autoridad por ley que dispone esto a nivel nacional. La reforma o la comisión de alto nivel del año 2003,
que luego generó el proyecto de ley del 2005 que dio, del 2003 y que dio el Código Procesal del 2004, estableció una metodología de implementación progresiva por dos fundamentos. El primero, el presupuestal. Hasta la actualidad, de los 31 distritos judiciales que tiene el Perú, 23 de ellos han sido ya implementados en su totalidad con el código, con una inversión de 600 millones de dólares. Y además porque ya rige a nivel nacional, esto sí fue un adelantamiento del código netamente por el legislador en el sistema anticorrupción, el nuevo Código Procesal Penal para estos delitos en específico. Y técnico, el siguiente fundamento técnico fue exclusivamente porque la reforma como política pública tenía que aprender de los errores en su inicio e ir mejorándolas progresivamente para la implementación de los demás distritos judiciales de mayor envergadura o de mayor carga procesal, como el caso de Lima, que tiene aproximadamente el 40% de la carga procesal a nivel penal. Avanzamos, por favor. Un poco recordando, y esto data al año 2012, diciembre del 2012 a nivel nacional, en los distritos judiciales donde se aplica el código, del 100% de casos que han ingresado en estos primeros 7 años ya, el 77% de ellos han sido atendidos por el sistema, ha salido de alguna forma del sistema con la metodología que establece el propio sistema. Avanzamos. Y, por ejemplo, en el tema de las salidas alternativas a nivel nacional, llámese principio de oportunidad, acuerdos reparatorios o terminación anticipada, las salidas alternativas siguen representando a nivel nacional el 10% del total de causas que salen del sistema. Se ha mantenido en los últimos 7 años de la misma metodología, el sistema sigue produciendo el 10% solamente con salidas alternativas del total de causas que salen del sistema, y las salidas alternativas que más se utilizan es el principio de oportunidad, le sigue la terminación anticipada y por último el acuerdo reparatorio. Sigamos, por favor. El sobreseimiento a nivel de etapa intermedia ha sido otra de las formas de salida del sistema y representa entre 2 a 3% del total de casos atendidos en los últimos 7 años. Y lo de mayor impacto, sin duda alguna, es el tema del juicio oral y la acusación dentro de esta nueva metodología. A nivel nacional, 9 de cada 10 acusaciones que emite el fiscal terminan con sentencias condenatorias. Esto se ha registrado en todos los distritos judiciales sin excepción y acá también en el tema de Tacna y Moquegua. Si pasamos, por favor. Bueno, este preámbulo solamente ha sido para explicarles un poco cuáles son los resultados del código, de cómo se gesta la reforma para entrar a hablar de un punto en concreto que es la gestión procesal del Código Procesal Penal y lo que ha generado un poco de problemas a nivel nacional sobre estas nuevas metodologías de trabajo que tienen. Un informe de Alberto Binder refiere de que en Latinoamérica las reformas no tomaron en cuenta más que el tema normativo y la discusión normativa, que si bien es cierto, enriquece el debate jurídico y técnico de la implementación, lo que no se tomó en Latinoamérica muchas veces fue el tema de gestión. Hemos incorporado un modelo procesal moderno, donde su eje de trabajo es la audiencia pública a una administración desfasada, para un sistema escrito, no reformado, y que se ha visto en todos los ámbitos, no solamente en el sistema procesal penal propiamente dicho, sino que ustedes lo pueden ver en el tema preventivo, en el tema de resocialización, que mantienen esa misma metodología aún desfasada. ¿Qué ha significado, por ejemplo, el que no tengamos un modelo de gestión definida en temas de reforma procesal penal? Y esto lo pueden experimentar todos los países de la región. Los 5 reportes del CEJ América dan cuenta de lo mismo en toda Latinoamérica. Es una experiencia que compartimos todos. Y voy a tratar un concreto que es las metodologías de audiencia y la programación de audiencias a nivel nacional. Un primer reporte publicado recientemente por la Comisión, donde se han analizado los distritos judiciales de Tumbes, Piura y Lambayeque, dan cuenta, por ejemplo, de la programación de audiencias que se realiza en estos distritos judiciales. Del 100% de audiencias que se realizan en estos distritos judiciales,
casi siempre se han trabajado solamente sobre 4 grandes líneas de trabajo específicas. Controles de acusación, etapa intermedia que determina más o menos el 60% del trabajo de todos los operadores. Le continúa a esas las medidas cautelares de naturaleza personal. Le siguen las medidas que tengan que ver sobre la reparación civil, constitución en actor civil, tercero civilmente responsable, y finalmente se establece como una de las cuartas audiencias de mayor constancia el tema de las medidas cautelares a nivel real o de naturaleza real. Lo que hemos encontrado es que no existe una metodología para programar audiencias, no hay variables de programación de audiencias homogéneas a nivel nacional. Cada distrito judicial toma una metodología distinta en su programación. Muchas veces la única variable utilizada es la naturaleza de la causa o por el tipo penal específico o por la cantidad de órganos de prueba que son ofrecidos por las partes. No hay luego que se programa, no obstante, con esa falta de variables, tampoco hay una homogeneidad en el tema de cómo comunicar la programación de audiencia, pese a que el código establece metodologías como notificación vía correo electrónico, telefónicamente. La que mayormente se usa y la más recurrida es el tema de cédulas, recurrentemente con el viejo sistema. Y lo que se ha establecido también es que las metodologías de instalación de audiencias también no ha tenido una homogeneidad entre los distritos judiciales donde se implementa el Código Procesal Penal. El resultado de esto es, por ejemplo, si seguimos el siguiente cuadro, por favor. El resultado es de que, le puedo poner un ejemplo como el caso de Lambayeque. Lambayeque desarrolla 17.500 audiencias anuales. De esas 17.500 se frustran anualmente 4.900 audiencias. Esas 4.900 audiencias obviamente determinan un impacto total en el sistema, en el nivel de producción, en el nivel de atención, en los tiempos de atención, por la sencilla razón de que esas audiencias que se frustran tienen que ser nuevamente reprogramadas, y las reprogramaciones en Tumbes, Piura y Lambayeque, estadísticamente se ha probado que demoran actualmente de 3 a 4 meses promedio una reprogramación, y por tanto los promedios de tiempos de los procesos penales en primera instancia analizados por la Comisión Especial en octubre del 2010, que establecía un tiempo promedio de 8,5 meses promedio para los procesos comunes, hoy día bordea el año, y no por el propio sistema, sino por una metodología de gestión. Ya han hablado, por ejemplo, del uso del artículo 85 del Código Procesal Penal, y eso se ha determinado también a nivel nacional que la causa de mayor frustración es la inasistencia, el lavado particular a las audiencias, ¿no? También hay una propia interpretación del artículo 85 que establece cuáles son audiencias inaplazables y cuáles son aplazables, cuáles son las sanciones para el actor que negligentemente frustra estas audiencias. Y lo cierto es que estos modelos de gestión han comenzado a impactar exclusivamente en todo lo que es la producción del nuevo sistema. Pero lo más importante es de que la reforma procesal penal como política pública necesita ser monitoreada para lograr los cambios esperados a nivel del ciudadano como resultado del sistema procesal penal propiamente dicho. Y para eso necesita, por ejemplo, de que se monitoree cuáles son las audiencias de mayor solicitud, cuáles son los tiempos promedio de estas audiencias, y en el ejemplo que se muestra ahí, esto se ha recabado a nivel nacional, por ejemplo, han avanzado ya en los tiempos promedios, las investigaciones preliminares, pese a que el código establece como plazos establecidos 20 días, salvo que el fiscal obviamente puede establecer plazos distintos. La investigación preparatoria propiamente dicha ha variado de 54 a 40 meses, la etapa intermedia de 39 minutos a 31 minutos promedio en la realización de una etapa, llámese un control de acusación. Pero lo cierto es de que los modelos de gestión han sido o no han sido tocados muy a menudamente en la reforma procesal penal, y a esto de la programación de audiencias se suman otros temas como, por ejemplo, y lo han mencionado constantemente acá,
A nivel preliminar, el trabajo conjunto Ministerio Público, Policía Nacional, el uso de salidas alternativas a nivel preliminar, la programación de audiencias una vez más a nivel de investigación preparatoria de etapa intermedia, la citación de órganos a juicio en la etapa de juzgamiento. Aún hoy día todavía se discute quién debe citar y quién debe concurrir y cómo deben concurrir los órganos de prueba a juicio. Los temas de ausencia y contumacia a nivel también de juzgamiento y el impacto que tiene todo esto. Si pasamos por favor la filmina. Y esto es lo que se ha encontrado, por ejemplo, en Piura, Tumbes y Lambayeque. Del 100% de audiencias que se realizan en Piura, el 33% se frustra, en Tumbes el 39%, en Lambayeque el 28%. Pasamos, por favor. Y esto ha sido, creo yo, de que algo que estamos por comenzar a corregir progresivamente, porque es importante que las Cortes entiendan de que los modelos de gestión, además de lo normativo que enriquece el tema jurídico, sin duda alguna, en los nuevos códigos procesales penales y la reforma procesal penal es de suma importancia si se quiere mantener efectivamente esa visión de reforma moderna, de política pública que requiere el ciudadano. Muchas gracias. Bueno, a falta de imagen, vamos a yo mismo a anunciarnos. Tenemos en este foro la posición que nos acaba de explicar el doctor Carlos Noé, y tenemos 10 minutos cada uno de nosotros, tanto el presidente de la Corte Tacna, que soy yo, y el presidente de la Corte de Moquegua, para poder debatir algunos temas, justamente los que ha planteado el doctor Carlos Noé, a quien le invito a tomar asiento. Y antes que nada, quiero ceñirme también a los 10 minutos porque ya la gente ya quiere ir a almorzar y creo que es una mañana bastante cansada. Pero antes que nada quiero indicarles que acabo de recibir, en estos minutos estuve saliendo, a pesar de estar panelista, porque acabo de recibir una llamada de la presidencia del Poder Judicial y anuncia a los señores presidentes de Corte, de Ayacucho, de Sullana, y los demás de San Martín y demás presidentes que están acá presentes, a efecto de que el día de hoy a las 3 de la tarde el señor presidente del Poder Judicial está convocando a una videoconferencia para tratar el tema de las remuneraciones que justamente conversaba nuestro consejero del Consejo Ejecutivo, el doctor Darío Palacios Dextre. Consecuencia, por lo menos particularmente, yo voy a continuar en este congreso, voy a delegar esta función al doctor Gonzalo Segarra y los señores presidentes, acá también está el presidente Santa. Los señores presidentes tienen las puertas abiertas de nuestra sala de videoconferencia para que puedan también estar a las 3 de la tarde en esta videoconferencia. Les vamos a dar todas las facilidades del caso, juntamente con el doctor Gonzalo Segarra, que me va a representar, porque el día de hoy no puedo dejar de asistir. Está llegando la directora general de Justicia, la doctora Sisi Villavicencio, que empieza su ponencia a las 3 de la tarde, y posteriormente nuestro gran amigo Javier Aníbal Moya Cuadra, que viene de Santiago de Chile. Consecuencia, señores presidentes, están notificados y además tienen ustedes las puertas abiertas del salón de videoconferencias de la Corte de Tacna, igualmente el presidente de la Corte de Moquegua, para poder realizar esta videoconferencia sobre el aspecto de remuneraciones, que es un tema bastante sensible y que seguramente con la prudencia del caso, pero con la firmeza del mismo, en su momento vamos a determinar las acciones a tomar frente a esta situación bastante complicada. Bueno, yendo al tema, la verdad yo no puedo dejar de aprovechar esta oportunidad para expresar mi profundo agradecimiento a todas las entidades que han auspiciado este evento, como GIZ, el Banco Mundial, el GACAL, el ProJusticia, la Escuela Garantista, que de una manera u otra han contribuido a efecto de que este evento se lleve de la mejor manera, igualmente la Universidad Jorge Basadre, la Municipalidad Distrital de Alto de la Alianza. La calidad de los expositores, tanto el día de ayer como el día de hoy, es excelente. El día de hoy prácticamente hemos tenido un día de derecho comparado, derecho internacional, y con mucha satisfacción veo que el día de hoy nuestros conferencistas, las personas que les ha tocado la oportunidad de disertar hoy día, no tienen nada
que envidiar a nuestros grandes y excelentes expositores internacionales. Creo que son de la misma valía, tanto los nacionales como los internacionales, y esto realmente me causa una gran satisfacción. Yo quiero que ustedes, un fuerte aplauso para nuestros expositores. Bien, tenemos nosotros en el sistema, en la nueva modelo procesal penal, tengo que confesar que yo como que cambié de enamorada después de muchos años, porque yo vengo de las filas de derecho civil, empecé con derecho tributario, seguí civil, incluso fui presidente de la Sala Civil en esta Corte, y en mi gestión, mi primera gestión como presidente de la Corte Superior de Justicia, se implementó el Código Procesal Penal, donde pude pues, escuchar y ver todas las bondades que significaba este modelo. Y de ahí a la fecha pues, no he dejado para nada este modelo y cada vez trato de aprender más. De repente lo penal, algo que estamos fallando y para ello tenemos a nuestra amiga Romy Chan, que nos ilustra con su... Y es importante, porque si no conocemos la teoría del caso, más mal podríamos nosotros plantear un buen modelo procesal penal. Pero acá es importante también una situación que es que hay que ver. Las normas del nuevo modelo procesal penal no van a superar, no van a solucionar el problema de delincuencia. Tampoco va a solucionar el problema de delincuencia aumentar las penas, como se está haciendo populistamente. Se aumentan las penas, se quitan beneficios penitenciarios, se eliminan, como se indica, se derogan algunas leyes, a efecto de que incluirlas en unas de mayor envergadura, de mayor penalidad. La gente está contenta, dice mayor pena, muy bien, excelente, se quita beneficio penitenciario, no deben salir beneficios penitenciarios, pero eso no es la solución. Tampoco es la solución la aplicación del Código Procesal Penal. Nuestro sistema simple y llanamente es este novísimo modelo procesal penal, simplemente y llanamente responde a la idea de respetar los derechos fundamentales de la persona. Respetar los derechos del detenido, respetar también los derechos de la víctima, porque hoy como nunca la víctima tiene mayores atribuciones dentro del proceso penal. Nosotros, decía nuestro conferencista, el doctor Zoe, de que en cierta manera se habla de impunidad y puerta giratoria al nuevo modelo procesal penal. Yo no creo que haya impunidad, de ninguna manera. Lógicamente que él tampoco lo sostiene, simplemente es lo que se dice, lo que se habla. Bueno, esto es una puerta giratoria, una persona entra por esta puerta y sale por la otra, y es símbolo de impunidad. Hombre, vamos a indicar impunidad cuando nosotros estamos respetando el derecho fundamental del detenido, cuando decimos primero se investiga y después se detiene, y no como antes la regla era que primero se detiene y después se investiga. Vamos a decir impunidad cuando en estos momentos con el nuevo Código Procesal Penal no hay expediente, no hay proceso que podamos llevar a la prescripción, porque la celeridad es uno de los baluartes y una de las banderas de este nuevo modelo. Cuando más bien con el Código de Procedimientos Penales nosotros teníamos expedientes que duraban 3 o 4 años o 5 años y después de repente simplemente por la falta de un documento nacional de identidad la Corte Suprema traía abajo todo un proceso penal y volvía a repetirse la historia, finalmente terminaba prescrita la acción. ¿Dónde había impunidad? ¿En ese sistema o en este? Nosotros podemos hablar acaso de impunidad y puerta giratoria cuando decimos que la prisión preventiva no es un adelanto de condena, no es un adelanto de pena, que simplemente es asegurar a la persona el proceso. La persona va, en su regla general, a sufrir el proceso en libertad y si finalmente se determina su detención, se tendrá que realizar con los cauces legales. Entonces tampoco no nos asustemos con esta situación, que la impunidad, la puerta giratoria, y ayer el doctor Ruberlé en una excelente y magistral clase nos hablaba sobre la prueba prohibida. Creo que esto es importante que tomemos en cuenta también los grandes avances que está realizando el Tribunal Constitucional en lo que es esta materia. Igualmente, justamente, también a mí me quisieron indicar acá, de repente decíamos de que es procedente los beneficios penitenciarios por el hacinamiento carcelario. No es así. Nada tiene que ver los beneficios penitenciarios con el hacinamiento carcelario. Lamentablemente hay un hacinamiento carcelario, es verdad.
lamentablemente también el día de hoy pues tenemos una valla más alta para poder otorgar los beneficios penitenciarios. Lo que hace un mal delincuente de repente en volver a delinquir se multiplica por 100 y hace que muchas personas que de pronto necesitan y tienen el derecho a poder reeducarse, rehabilitarse, puedan tener también un beneficio penitenciario. Entonces es lo mismo que pasa con el juez. Yo estoy seguro y estoy convencido que los señores jueces en su mayoría, casi en su totalidad, son jueces honestos, son jueces correctos. Veo en los plenarios, en los acuerdos, en las diferentes reuniones, en todo momento veo a los jueces, no solamente titulares, a los provisionales, a los supernumerarios, siempre involucrados en el tema que tratan. Sin embargo, por ahí sale un sinvergüenza, por ahí sale un tipo que lamentablemente pues, se fungió de juez y es una acción delictiva o una acción mala de este personaje, hace que se determine como que si todos los jueces fueran malos y repercute negativamente en todo eso. Y por eso es que de repente ahora también se pide incremento de penas sin límite, particularmente, digamos, en lo particular, y esta no es una posición de la Corte ni nada por el estilo, porque no quiero involucrar en esto a otros colegas, yo no creo de que se debe incrementar la pena sin límite. Porque si se quiere incrementar la pena sin límite, perfecto, cambiemos la Constitución, pues. La Constitución, ¿qué establece? La Constitución establece que los fines de la pena son la reeducación, la rehabilitación, la reinsertación del penado a la sociedad. Oiga, si vamos nosotros a incrementar penas sin límite, vamos a tener penas de 50 años, 70 años, 100 años, 200 años, 300 años como en Estados Unidos. ¿Verdad? Perfecto. Entonces, nosotros, ¿cuándo vamos a rehabilitar a la persona? ¿A los 200 años, a los 300? En otra vía, si es que existe, pero en esta definitivamente no, tengo la plena seguridad. En todo caso, si queremos hacer este tipo de situaciones y este tipo de anuncios, entiendo yo, tendríamos que modificar la Constitución Política del Estado o simplemente pues, no vivir en un Estado de Derecho. Si vivimos en un Estado de Derecho, respetemos las normas, respetemos el derecho fundamental de la persona, respetemos el libre, que ingrese lícitamente una prueba, a efecto de que mediante esa ingreso una prueba lícita puede llegarse a determinar la verdadera responsabilidad o irresponsabilidad del imputado. Hoy día también el doctor Bonifacio trajo algunos cuadros sobre producción y sobre frustración de audiencias, que justamente también el día de hoy también ha sido visto por el doctor Carlos Zoe. Lamentablemente, a nivel nacional tenemos un problema estructural en las Cortes. Y el problema es, señores, la estadística. La estadística no refleja lo que realmente trabajan las Cortes. Lo que se dice en los papeles no refleja la verdadera labor de los jueces. La estadística, por ejemplo, dice, pues, hay una producción de 10 y cuando realmente una producción de 30. Les pongo un ejemplo. Tenemos un proceso con 20 imputados. Se sentencia a 1, se sentencia a 2, se sentencia a 19, pero en la estadística no refleja ninguna producción. ¿Por qué dice, señor? Tienen que sentenciar a los 20 porque si no, no hay producción. Oye, hemos hecho 19 audiencias, hemos determinado el tiempo para poder condenar o absolver a 19 personas. De pronto uno está ausente o es contumaz. Pero necesitamos que esos 20 que están procesados tengan que ser sentenciados para que nuestra estadística nos diga, señores, un proceso más. Entonces, yo por eso cuando yo veo los cuadros estadísticos, a veces también los formatos cada uno los hace como quiere y entonces ahí debe haber un mayor control. Por otro lado, no debemos tampoco propender a una mayor cantidad de resoluciones, sino ir y ver la calidad de las resoluciones. Creo que es muy importante, porque nada ganamos con que haya cantidad de resoluciones y finalmente todas van a ser anuladas por una u otra razón. Y yo entiendo de que se debe verificar calidad de las resoluciones y en ese sentido nosotros, entiendo, no solamente Tacna, sino todos los distritos judiciales estamos en ese sentido trabajando. Y que quiero, el programa de audiencias, como indica el doctor Zoe, realmente hay un problema estructural en todas las Cortes y, por ejemplo, acá en Tacna, y creo, doctor Zoe, es a nivel nacional. No puede ser que un juzgado colegiado de 3 personas sean ellos mismos 3 jueces penales unipersonales. Que cada juez penal unipersonal tenga una carga excesiva y a la vez tenga que ser juzgado colegiado.
Significa que hoy estoy a las 10 de la mañana como juez penal unipersonal y a la misma hora tendría que ser juez penal colegiado. Eso es imposible. Entonces, ¿dónde estamos nosotros en la frustración de audiencias? Justamente en ese tema. No podemos estar en dos sitios a la vez. Entonces, el juzgado colegiado debe ser un juzgado colegiado como tal. Y los juzgados penales unipersonales igualmente deben ser juzgados penales unipersonales y que atiendan su propia carga. Y además estamos atentando contra un principio importante en el Código Procesal Penal, que es el principio de la unidad de proceso. El proceso empieza y debe terminar y después empezar otro proceso. Sin embargo, ahora ya no estamos prácticamente yéndonos al Código Antiguo, señor. Tenemos tantas audiencias, hacemos cada media hora una audiencia y eso realmente está desnaturalizando lo que es el nuevo tema. Y otra cosa para terminar, bueno, que creo que me pasé los 10 minutos, solamente para terminar, es muy importante, señores, amigos, colegas que están de otras provincias, es muy importante la mesa de trabajo, la mesa de la Comisión de Implementación del Código Procesal Penal. La experiencia de Tacna es valiosa en este tema. Este tema no solamente es para el Poder Judicial, no solamente es para el Ministerio Público, no solamente es para la Defensa o la Policía Nacional. Este es un tema en conjunto. Si no trabajamos todos en conjunto, si no trabajamos en equipo, este sistema se cae. Es como esta mesa en donde hay una de las patas es el Poder Judicial, otra el Ministerio Público, la Defensa, la Policía Nacional. Si una de las patas se cae, la mesa no es estable, se cae. Entonces, en ese sentido, tenemos que trabajar todos en conjunto. Acá no hay ni más ni menos, todos somos iguales. Si bien es cierto, el Ministerio Público es el director de la investigación, pero está trabajando de la mano con la Policía Nacional y no es que yo soy tu jefe o subalterno, es un trabajo en equipo. Acá en Tacna, por ejemplo, venimos trabajando en la Comisión Interdistrital de Implementación y cada vez que tenemos un problema, porque existen los problemas, llamamos inmediatamente a la Defensa o llamamos al Poder Judicial o llamamos al Ministerio Público o llamamos a la Policía Nacional y damos solución en la mesa de trabajo. Por eso de pronto no salen muchas situaciones en la prensa. ¿Por qué? Porque nos damos una solución en la mesa de trabajo y le damos los correctivos del caso en esa mesa de trabajo. En esa mesa de la Comisión Distrital se tiene que trabajar. Por ejemplo, yo conversaba con La Libertad, con mis amigos, y son excelentes magistrados en La Libertad, pero me dicen, oiga, no nos reunimos nunca en la Comisión Distrital de Implementación, no tenemos nunca una reunión de la comisión justamente con todos los componentes. Y entonces, acá no es que cada uno quiera ser una estrella, acá todos somos operarios y en la medida que todos trabajemos en equipo, vamos a sacar adelante este nuevo modelo procesal penal. Y creo que yo, señores magistrados, esta es la única oportunidad que tenemos para poder recuperar la confianza de la ciudadanía. Si perdemos esta oportunidad, creo que no la vamos a tener nunca después. Esta es una oportunidad, trabajemos, luchemos, demos todo nuestro esfuerzo a efecto de que este nuevo modelo no decaiga y podamos fortalecer y podamos decir a quienes tratan de este nuevo modelo, de que en este modelo simplemente estamos respetando el derecho fundamental de la persona, respetando el derecho de la víctima, no creando impunidad y definitivamente determinando responsabilidades en quien definitivamente es la persona responsable. Bueno, discúlpeme por la extensión, muchas gracias. El doctor... Bien, solamente a manera de reflexión habría que tocar algunos temas. Es cierto que el Ministerio Público tiene la carga de la prueba y en realidad el anterior Código de Procedimientos Penales decía que esta carga de la prueba estaba a cargo del juez, ¿no es cierto? Y decía en la exposición de motivos de que dice que el juez, al buscar tanto las pruebas de cargo y de descargo, lo hacía para buscar la verdad, y con eso no se alejaba de la sociedad ni se acercaba al delincuente, porque tenía que buscar obviamente tanto las pruebas de cargo como de descargo. Se entiende de que aparentemente se estaría acercando al delincuente al buscar las pruebas de descargo, ¿no es cierto? Pero decía la exposición de motivos que esto lo hacía en nombre de la verdad y de la justicia. Y solamente, así como dicen criollamente ustedes, de taquito, decía, labor que también, bueno, le compete al Ministerio Público, ¿no? O sea que el Ministerio Público, de acuerdo al código anterior, obviamente tenía poca labor en el tema probatorio. Pero ahora sabemos que la labor de buscar las pruebas de cargo y de descargo, de acuerdo a la misma exposición de motivos del actual Código Procesal Penal, le compete al Ministerio Público. Pero resulta que en la práctica a veces más se dedican a buscar las pruebas de cargo y pocas veces la de descargo. En el ejemplo que daba el doctor Padilla, por ejemplo, vemos a la señora saliendo del hotel y ya pues de hecho le decimos que bueno ha tenido un acto de infidelidad.
eso podrá ser de repente una conducta deshonrosa para un divorcio, pero propiamente decir que hay un adulterio o cosas así, no, porque no está probado que entró al hotel. Pudo haber entrado para, de repente, pues, trabaja para una empresa y le dijeron, vaya a ver qué tales habitaciones van, dónde están los huevos, ¿no? Y va usted a verificar si las habitaciones son buenas, que es lo normal que se hace, ¿no? Porque al huésped no lo vamos a traer un hotel de esos que baratos, ¿no es cierto? Entonces hay que buscar todas las posibilidades del caso. Yo he tenido, por ejemplo, un caso concreto en el cual hemos visto que habían hasta 8 testigos que juraban, de acuerdo a las fotografías que les habían mostrado, que esos eran los que habían estafado a la municipalidad, juraban y rejuraban, y está filmado, decían. En efecto, habían 2 libretas electorales, que eran Pedro y Juan, pero resulta que nadie se le ocurrió decir, oye, pero hay una huella digital ahí en el Cardex, a ver, que diga Pedro Renier si esa huella digital le corresponde a Pedro y a Juan, que se dicen son los autores. Nadie dijo nada, se contentaron solamente con los testigos que juraron, rejuraron, se pararon de cabeza que esos eran. Los 2 señores llegaron a juicio oral y resulta de que juraron que eran inocentes, pues. Yo no conozco Moquegua, señor. Peritaje, la firma parecida, pero no era. Huella digital, no era su huella digital. Ojo, ya estaba saliendo la conclusión de que la huella digital no era de ellos, pero igualito, no se preguntaron de quién era pues esa huella digital entonces, de alguien tiene que ser, Satanás, ¿de quién? Ha tenido que ser la sala que de oficio diga, oiga, a ver, laboratorio de criminalística, deben tener registrada esta huella, ¿a quién pertenece? Y efectivamente, la huella era de un ciudadano arequipeño, que para nada lo citaron, para nada lo investigaron, y feliz pues se llevaron los 2 millones, ¿no es cierto? Entonces, creemos que el Ministerio Público debe implementarse de mejor forma, debe tener mejor apoyo a efectos de investigar adecuadamente, lo que va a generar de que a futuro los procesos en los cuales ellos son pues la parte acusadora, la que va a llevar a juicio oral al procesado, no tengan falencias, porque ¿qué tal si sustentamos todo esto, como en este caso, en que estuvieron en la cárcel incluso, y al final el abogado dice, oye, pero a ver la huella, veamos si la huella le corresponde, si le pertenece a otra tercera persona. Entonces, todo el edificio construido con 8 testigos, con filmaciones supuestas, etcétera, se va al tacho, ¿no es cierto? Entonces, creemos que este tema hay que reflexionarlo mejor, porque es cierto que los miembros del Ministerio Público pueden estar capacitados. Es como un músico que puede tener un excelente órgano, puede tener bonita voz, pero inspirarse a hacer una canción es cosa muy diferente, ¿no es cierto? Sacar una buena canción es cosa muy diferente. Entonces, este tema yo creo que necesita un mejor apoyo al Ministerio Público a efecto de que todos los procesos que ellos consideren de que la persona procesada es la responsable, tengan en su oportunidad el debido sustento. Nada más puedo decirles, porque en realidad, como ustedes saben, yo soy presidente de la Corte y por ser organizador del evento estoy participando en este evento de naturaleza penal. Las experiencias que las cuento son una parte de mi experiencia que la tuve como abogado y en algunos casos que hemos tenido que intervenir forzadamente porque en realidad somos una sala penal liquidadora allá en Moquegua. Gracias, señores. Gracias, doctor. Solamente quiero expresarles el saludo de nuestro querido amigo, el vocal supremo, juez supremo, Jorge Luis Salas Arenas, que quiere expresar un saludo respetuoso a todos los presentes en esta oportunidad. Por razones laborales no nos ha sido posible tenerlo al doctor Jorge Luis Salas Arenas. Esperamos tenerlo en una próxima oportunidad. Bueno, en todo caso, ya no está en Arequipa tan cerca, está en Lima, pero en algún momento lo tendremos, Jorge Luis. Muchas gracias por tus saludos. Dejo para la despedida al doctor Carlos Soe. Sí, nada más, efectivamente, de que muchas críticas que se han hecho a la reforma ha sido sin sustento empírico. Uno, por ejemplo, el tema de la puerta giratoria ha sido corroborado en el Congreso de la República, eso sí interesante, al contar con la estadística nacional. Se decía, por ejemplo, que la terminación anticipada, los reincidentes o habituales se beneficiaban con penas suspendidas. Esto había sido puesto en debate en el Congreso y no era necesario ni siquiera llevar los anuarios estadísticos de la Comisión, porque ya el Código Penal lo proscribe, ¿no? Sin embargo,
a nivel nacional, donde los reincidentes y habituales sean sometidos a terminación anticipada, han terminado por obvias razones con penas efectivas. Esto sí a nivel nacional. Y en cuanto a la base empírica estadística, efectivamente a nivel nacional no contamos con una información fiable, pero la información que trabaja la Comisión Especial, la única que trabaja la Comisión Especial es con el único sistema estadístico que tenemos a nivel nacional, que es el SGF del Sistema de Gestión Fiscal a nivel nacional. Y si bien es cierto, hay que seguir trabajando en la política pública, es necesario la base empírica para construirla y tomar los correctivos que sean necesarios. Muchas gracias.